pie. Abra sus Biblias conmigo en el Evangelio según San Juan. Bendito es el Señor. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3, versículo 14 al versículo 18. Capítulo 3, versículo 14 al 18. Juan 3, 14. Cuando lo tenga puede decir un amén. Si tiene una persona a su lado que no tiene Biblia, comparta su Biblia. Les estoy dando tiempo para que todos puedan escuchar y leer la palabra del Señor. Si lo tiene en su tableta o celular, puede buscarlo también. San Juan 3, 14, 18. La bendita palabra del Señor dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque nos has traído a este lugar con el propósito perfecto de recibir de ti, Señor. Te hemos alabado, te hemos honrado con nuestros cantos, Señor, y hoy vamos a escuchar tu palabra. Que no sea mi voz, que no sean mis palabras, sino tu Espíritu Santo hablando a través de mí a tu pueblo. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Que tu Espíritu, Señor, con el poder convictador, con el poder de cambio, con el poder que transcende, toque los corazones, Señor, y haga un cambio para bien. Que nadie se vaya de este lugar como vino, sino que salgan llenos de tu presencia, llenos de tu palabra, con una nueva expectativa, con un nuevo impulso de fe, con una nueva expectativa de lo que tú vas a hacer, Señor, en sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pido. Tu palabra que no retorna vacía, Señor. Reclamamos las promesas de tu palabra y rompemos las cadenas, las ataduras que atan las vidas, y cualquier espíritu que quiere impedir la palabra en esta noche, en esta mañana, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Pueden tomar sus lugares. ¿Cuántos saben que es una bendición estar en la casa de Dios? El estar en la casa de Dios es un acto de fe, es un acto de creer. Yo creo que todos los que vienen a la casa de Dios, sean cristianos o inconversos, vienen haciendo un acto de fe. Se necesita fe en Dios para venir a su casa. Dicen amén. Y el tema de esta preciosa tarde es la bendición de creerle a Dios. Hay dos tipos de personas en la tierra. Y voy a hablar hablando de fe, hablando de dos tipos de personas que creen. Hay personas que creen en Dios y hay personas que le creen a Dios.
Una cosa es creer en Dios, porque cualquiera puede creer y decir: yo sé que Dios existe. Por allá puede estar, en el universo, por allá, lejos, en las estrellas, más allá. Yo sé que hay un Dios. Usted puede llegar con muchas personas, aún personas de la calle, personas perdidas, y muchos creen en Dios. Pero hay una diferencia muy grande entre alguien que cree en Dios y alguien que le cree a Dios. Creer en Dios es el primer paso, pero se necesita otro nivel de fe mucho más grande para creerle a Dios. Porque creerle a Dios significa que ya estás escuchando su voz. Y no cualquiera escucha su voz, porque se necesita fe, un nivel de fe mucho más grande que solamente creer que hay un Dios. Se necesita una dimensión mucho más grande de fe para que Dios te hable, ya sea a través de su palabra escrita, a través de tu corazón o de tus oídos palpables. Se necesita otra dimensión de fe para creerle a un Dios invisible que nos habla al corazón. Entonces, de esta fe quiero hablar yo en esta tarde. La bendición de creerle a Dios es muy importante saberla. Hay una bendición en creerle a Dios, una bendición grandísima, una bendición que envuelve muchas otras bendiciones. ¿Cuál es la bendición principal de creer a Dios, de creer en el Señor? Y es lo que acabamos de leer: la salvación a través del unigénito Hijo de Dios. La Biblia dice en el versículo último que leímos que el que en él cree no es condenado. Esto es la bendición más grande que el ser humano puede tener. El que en él cree tiene la bendición de ser salvo, tiene la bendición de escapar la muerte segura, la muerte eterna. El que en él cree, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la bendición principal de creer a Dios? Es creer que Él envió a su Hijo, así como lo dice su palabra, que Él envió a su Hijo unigénito a morir al mundo para rescatarnos de la muerte eterna. Que Él vino y que murió pero no se quedó muerto, sino que al tercer día resucitó con poder y con majestad, y que la tumba está vacía y que no hay tumba que pudo sostener al Señor en esta tierra, sino que Él resucitó con majestad y está sentado a la diestra de Dios Padre. Esta es la fe que habla este versículo. La fe que Él vino, murió y resucitó, y que vendrá nuevamente a recoger a su iglesia, así como Él lo prometió. ¿Cuántos dicen amén? Hay una bendición muy grande en creer en esto, porque cuando creemos en Jesús y en su sacrificio, se abren las puertas del cielo para bendecir nuestras vidas de una forma extraordinaria. O sea que la primera puerta para la bendición es creer en Jesús. El que no cree en Jesús no tiene bendición. Tú puedes creer en cualquier cosa, pero no hay bendición en creer en cualquier cosa. Tú puedes creer en un pedazo de plata y no hay bendición en eso. Tú puedes creer en un pedazo de madera, tú puedes creer en un ídolo, tú puedes creer en cualquier cosa que tú quieras, pero no hay bendición en eso.
La bendición de creer no consiste ni siquiera en creer en ti mismo. Porque hoy vivimos en un mundo moderno donde se enseña que uno tiene que creer en uno, no en Dios, en uno, para sobresalir en la vida. Yo quiero decirle esto: necesitamos creer que Él es capaz de hacer lo que Él va a hacer a través de nuestra vida. Con esta mentalidad tú harás todas las metas que Dios ponga en tu corazón para hacer, y las harás de una forma victoriosa. El creer en uno mismo crea un ídolo de nosotros mismos. El que cree en Dios a través de nosotros, el que cree que Dios hace cosas grandes a través de nosotros, hará cosas grandes en esta tierra para Dios. Y así es el orden de creer. Siempre que usted lea en la Biblia las palabras de Jesús, algunos de ustedes tienen una Biblia donde marca las palabras de Jesús en rojo. Yo le invito algún día, no hoy porque no vamos a acabar, pero yo le invito para que un día usted vaya a su casa, cuando usted tenga tiempo, lea solo esas palabras en rojo. Y usted se va a dar cuenta que no importa el título o el esquema que se esté hablando, Jesús siempre le importó que los que lo oían creyeran en Él. Creer. Su punto principal siempre fue creer. Cuando los discípulos trataron de echar fuera un demonio y no pudieron, Jesús les dijo: hombres de poca fe. O sea, no creen lo suficiente. Cuando Él se presentó en el pozo donde estaba la samaritana, le dijo: mujer, créeme. Principal, antes de hablar, créeme, porque ella dijo: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que hizo este pozo? Y dijo: mujer, créeme, si supieras el don de Dios, si supieras quién habla contigo, supieras que antes de Él yo ya era. Créeme. Yo quiero que usted analice esas palabras en rojo. Siempre que Él habló de fe, habló de creer. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a ese monte: muévete, y se moverá. Si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, le dijeras a ese árbol: arráncate y échate en el mar, y el árbol te obedecería. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Todo lo que Jesús habló fue acerca de creer, de fe. No importa cuál era el título de lo que Él estaba hablando o con quién estuviera hablando, siempre está el punto central de creer. Siempre Él se aseguraba que la gente creyera. ¿Crees esto? Si crees, verás la gloria de Dios. Esas son palabras de Jesús, y podemos hablar mucho acerca de las palabras de Jesús. Es infinito, su palabra es infinita. Nace algo nuevo cada día de esa palabra creativa, de esa palabra viva, de esa palabra que no muere, de esa palabra que nunca jamás morirá, porque aunque los cielos y la tierra pasen, su palabra permanecerá para siempre. Dicen amén. A Jesús le interesa que el hombre crea en Él. Le interesa porque Él sabe que hay bendición para el que cree. Y yo quiero que usted analice esto.
Siempre que Él habló a los hombres, les habló acerca de la importancia de creer. No de creer en cualquier cosa, sino de creer en Dios. De creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. De creer en el poder y la potencia que emana de Dios. De creer que nosotros podemos ser instrumentos de Dios para guiar ese poder al mundo. De creer que nosotros somos la sal de la tierra. De creer que Él es nuestro sanador, que aunque estés enfermo de una enfermedad mortal, creer que Él te puede sanar aun cuando los doctores te han dicho todo lo contrario. Creer que Él tiene el poder aunque el mundo esté en contra de lo que Él diga. Creer que Él tiene el poder y que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Creer sin límite, creer sin temor, creer sin miedo. Porque hay gente que viene a Dios y dice, tal vez creo, pero tal vez no es creer. Hay gente que dice, tal vez Dios haga algo hoy, tal vez no va a pasar nada. Porque Dios no hace cosas en la vida de una persona que duda de Él. Es un insulto para Dios que el hombre dude de Él. Y es una prueba grande de fe. ¿Dicen amén? Es una prueba grande creer en un Dios invisible, pero el que logra verlo con sus ojos espirituales, el que logra escucharlo con sus oídos espirituales, puede saber que Él es real y que es más real que el aire que respiramos, y que lo que Él ha prometido es verdadero, y lo que Él ha prometido se cumplirá, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios. Él es Dios. Y lo que Él te ha prometido lo cumplirá. Tal vez estés pasando un momento difícil. Tal vez te sientas solo. Tal vez sientas que Dios no está allí, pero Él está. Él está allí. Esos momentos cuando tú sientes que Él no está, es cuando más cerca está de ti. Él está probando tu fe. Él está haciendo que tu fe crezca y sea más grande para realizar la bendición en tu vida, para derramar bendición sobre tu vida. No puedes acercarte a Dios sin fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que a Jesús le interesa que tú creas para que te acerques a Él, para que en realidad lo puedas palpar. ¿Cuál es la bendición de creer? Tomás no quería creer sin ver, y es famoso por eso. Pero Tomás no era mucho más diferente que todos nosotros. Él dijo, yo para ver que esto es real, para saber que esto es verdad, que esto es realidad, yo necesito verlo. Yo necesito tocar las heridas en sus manos y en sus pies. ¿Y qué pasa? Jesús se lo concede y le da una enseñanza. Jesús se aparece con su cuerpo glorificado y se aparece en medio de ellos, y Tomás lo mira y Jesús le dice, bienaventurado el que no vio y creyó. Esos somos nosotros. Usted es bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? ¿Alguien sabe lo que significa bienaventurado? Dichoso. Usted es dichoso, tiene un privilegio, es privilegiado, es bendecido. ¿Por qué? Porque usted ha creído que Él vendrá, ha creído en las cosas maravillosas que Él tiene preparadas para ustedes. ¿Alguna vez usted ha visto una de esas casas que Él tiene para nosotros? No, no las hemos visto. No las hemos visto. Así que usted es dichoso porque ha creído en su palabra. Aunque no ha visto lo que va a suceder, usted camina por fe. Y a eso, a Jesús mismo, su palabra dice, su boca dijo que usted es bienaventurado. Dicen amén. Usted es bendito de parte de Dios por creer aunque no ha visto. Es mejor creer sin ver. Es mayor bendición. Es mayor recompensa. Tomás recibió la bendición de tocar al Señor,
aún después de haber muerto y resucitado. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque el que le cree a Dios recibe muchas índoles de bendición. Y quiero hablar de esto. El que cree a Dios recibe promesa. La promesa de Dios no es para el que no cree. La promesa de Dios es para el que cree en Él. Usted ha oído en la Biblia que dice que Él nunca nos dejará. Eso es para el que cree en Él. Él nunca te desamparará si crees en Él. Porque es importante analizar esto. El que le cree a Dios recibe promesa para su casa, para su familia, para su vida y para los que los rodean. Tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham era un hombre que vivía muy acomodadamente en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una civilización antigua, pero era una civilización avanzada en su época. Y Abraham era uno de los hombres importantes de Ur de los Caldeos. O sea que no era cualquiera. Era un hombre que tenía posesiones, que tenía propiedades, que tenía ganado, que tenía dinero, que tenía oro y tenía plata. Pero a Abraham se le apareció un Dios invisible. Un Dios que él había creído en él desde hace muchos años. Y yo quiero probar esto a través de la historia. Esto no está en la Biblia, pero hay algunos historiadores y historias antiguas escritas por hombres acerca de Abraham antes de la narración de la Biblia. Y esto es historia y algunas historias que se cuentan por generaciones en las tierras del Medio Oriente. Se habla de Abraham en alguna historia que cuentan los rabinos de Israel desde que era un niño. Y Abraham se dice a través de esta historia que siempre desde niño cuestionó la idea de que habían muchos dioses, porque en Ur de los Caldeos habían más de 3,000 dioses paganos. Y él no estaba de acuerdo con la idea de que pudieran haber muchos dioses. Dentro de su corazón desde niño, Abraham cuestionó eso y dijo: es que tiene que haber solo un solo Dios que haya creado todo lo que nosotros miramos. No es posible que hayan muchos, tiene que haber solamente uno verdadero. Y él empezó a creer en un Dios invisible desde antes que fuera un adulto, según la historia lo cuenta. Y usted no tiene que creer esta historia porque no está en la Biblia, pero es una historia verídica y contada por personas muy preparadas en este tema. Y la Biblia dice, mis hermanos, que Abraham tenía fe. Pero la historia esta nos dice que la fe de Abraham venía desde hace mucho antes de cuando la Biblia empieza a contarlo. O sea que Dios no se le apareció a un hombre sin fe. Dios se le apareció a un hombre que creía en un Dios verdadero, pero que todavía no lo había conocido. Él lo estaba buscando. Y esta historia dice que en una ocasión el padre de Taré, el padre de Abraham se llamaba Taré, y Taré tenía una tienda de ídolos. Y esta era la forma de ingreso de la familia de Abraham. Vendían ídolos, dioses. Tenía un shop, ¿verdad? En la plaza de la ciudad, y vendían ídolos. Y en una ocasión el padre de Abraham, que se llamaba Taré, dejó a Abraham encargado, cuando él era un adolescente, lo dejó encargado porque él tenía que hacer unos quehaceres, unos mandados, y lo dejó encargado de la tienda de los ídolos. Entonces, cuando su padre se fue, Abraham empezó a destruir todos los ídolos que estaban en la tienda
menos el más grandote, y dejó la estatua más grande que estaba en la tienda. Cuando su padre regresó, pues usted ya se imaginará lo que pasó. Estaba enojadísimo, dice la historia, y le dice a Abraham: ¿qué pasó aquí? Abraham, ¿qué pasó? Y la historia dice que Abraham dijo: es que el más grande destruyó a todos los más pequeños. Y dijo Taré: estás loco, eso es imposible. Y dijo Abraham: exactamente, ese pedazo de piedra no puede hacer esto. Estos no son dioses. Tiene que haber uno que sí tenga poder. Esta es la historia que cuentan algunos rabinos en Israel. Cuando Dios se le aparece a Abraham, Abraham ya tenía eso en su corazón, el querer conocer a Dios. Y Dios se le presenta a aquellos que lo quieren conocer. ¿Cuántos quieren conocer a Dios aquí? ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Y Él se presenta de muchas maneras. Dice la Biblia que sus caminos no son nuestros caminos. Él no se presenta de la misma manera todo el tiempo. Pero a Abraham se le presenta de una forma invisible y le habla y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a buscar la tierra que yo te mostraré. Esto, mis amados hermanos, es una orden que Dios le da a Abraham, una orden con bendición, con promesa. Nosotros tenemos órdenes de Dios, es la ley de Dios, pero es ley con promesa. ¿Dicen amén? Esa promesa es maravillosa. Abraham le dijo: ve en busca de esta tierra que yo te voy a mostrar. Y en el proceso de esto le dijo: yo multiplicaré tu descendencia y serás padre de muchas naciones. Y tu descendencia será tan abundante como la arena de la mar y como las estrellas del cielo. Pero se necesita fe para creerle a un Dios que no se puede ver. Y Abraham es probado de diferentes formas. Al que Dios más le da, más prueba antes de darle. Porque no todos estamos capacitados para tener todo lo que queremos tener. ¿Dicen amén? Así que antes de llegar a otra etapa, ya sea financiera, ya sea de visión, de negocio, ya sea personal o moral o familiar, a otro nivel, antes de llegar allí, tenemos que pasar pruebas de fe. Pruebas para saber si estamos listos para recibir lo que Dios nos quiere dar. Dios te quiere bendecir. Así como bendijo a Abraham, a Moisés, a Jacob, a Isaac, Dios los bendijo, pero también los probó de una forma grande para saber si estaban listos para ser responsables con lo que Él iba a poner en sus manos. Hay gente que quiere hacerse rica de la noche a la mañana, pero no se dan cuenta que tener mucho dinero representa mucha responsabilidad. Porque el dinero se va como el agua. ¿Dicen amén? Y ustedes tienen que entender, mis amados hermanos, que no es en el tiempo que usted quiera las cosas, es en el tiempo que Dios sepa que usted está listo. Hay que prepararnos mucho más rápidos. ¿Quiere las cosas mucho más rápido? Pues prepárese más rápido. Pase la prueba más rápido. Y es que a veces muchos se quedan trabados en una prueba y no quieren salir de ahí. Y Dios prueba nuestra fe. ¿Puedes proseguir a otro nivel o no tienes la capacidad todavía? Y tal vez no es que no vaya a tener la capacidad, es que tal vez no la tiene ahorita. La vida es un aprendizaje. Abraham no sabía lo que supo al final de su carrera cuando salió de Ur de los Caldeos, pero sí supo una cosa, que creerle a Dios no es una equivocación. Así que él le creyó a Dios de una forma
tan palpable que aun cuando Dios le pide a su hijo en un sacrificio, Abraham no dudó en dárselo a Dios. Dios le pide a su hijo para que lo mate en un sacrificio. No es que Dios quería que Abraham matara a su hijo, lo estaba probando con lo que él más amaba. Dios nos prueba con lo que nosotros más amamos. A ver quién tiene la prioridad en su vida, Dios o lo que usted más ama. O sea, lo que usted más ama tiene que ser Dios. No hay otra forma. Es que hay gente que dice, mi familia primero. No, es una equivocación. Yo primero. Equivocación muy grande. Mi esposo, mi esposa primero. Mentira. El esposo y la esposa que se ofende cuando el esposo o la esposa diga, mi esposa no es primero, está equivocado o equivocada. Dios es primero. Sobre todas las cosas, aún sobre nosotros mismos. Es por eso que la Biblia es difícil de obedecer, porque la Biblia nos enseña el primer mandamiento, el mandamiento principal: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. O sea, no amarás a tus hijos primero y luego a Dios. Primero Dios, luego tu familia, luego tú, luego todo lo demás. El dinero debe de ser así como a la distancia. Ese amor no tiene que existir. Hay gente que ama su dinero más que a Dios y se acercan a Dios para que Dios les dé dinero. ¿Usted ha mirado a esas personas en la iglesia? Aquí no, hermanos, ustedes no saben de lo que yo estoy hablando. Ustedes tal vez dirán, ¿a dónde se ha metido el hermano que sabe estas cosas? Hay gente que busca a Dios por dinero. Gente que piensa que Dios es un Dios que le da a uno por conveniencia. Y ese es el error más grande. Dios le da a sus hijos porque los ama. Punto. Porque los ama. Hay gente que yo he escuchado decir, es que yo no sé por qué Dios no me da todo lo que yo me merezco. ¿Y quién le ha dicho a usted que usted se merece algo? Yo le voy a decir lo que nosotros merecemos. Así, cuando estamos sin Dios, nosotros como humanos, esto es lo que merecemos: muerte, destrucción y maldición por nuestro pecado, por nuestra maldad, porque nuestra sangre está manchada y está corrupta, porque somos personas malas, porque no merecemos la vida eterna, no merecemos absolutamente nada de lo que Él nos da. Todo lo que Él le da porque le ama, porque quiere, porque a Él le nace por misericordia. No porque nosotros lo merecemos. Yo no me merezco nada de Dios, mas sin embargo me ha bendecido. Usted no se merece nada de Dios, mas sin embargo lo ha bendecido. Le ha dado vida eterna, ha salvado a su familia, le da el aire que respira, le da salud, le da bienestar, le da fuerza para trabajar. Dicen amén. Hay gente que no logra comprender la bendición de Dios. Es que es una bendición creerle a Dios. Creerle a Dios es una bendición tan grande que sobrepasa todas las demás bendiciones. Creerle a Dios es una bendición grandísima. Abraham lo supo. Él le dio su hijo a Dios en un sacrificio, porque en el corazón de Dios Abraham sacrificó a su hijo. El ángel tuvo que detenerlo para que él no matara a su hijo. Cuando iban al monte, su hijo le dice: Padre, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, aquí tenemos el fuego, y el cordero, ¿dónde está?
Dios proveerá el cordero, hijo mío. Qué palabras de fe. O sea que Abraham, dentro de él, de su corazón, dice la Biblia que Dios sabía, Dios que sabe todas las cosas, que escudriña hasta lo más profundo del alma. Dice que Dios supo que Abraham no le negaba nada a Dios. Y por eso esa fue la última confirmación que Abraham dio a Dios. Antes que Dios le dijo: ok, Abraham, has pasado esta prueba tan grande que yo te he puesto y has pasado ejemplarmente. Yo sé que me darías tu hijo si yo te lo pido, a quien tú tanto amas. Imagínense la fe de Abraham, que Dios le había dicho: te haré padre de muchas naciones. ¿Y cómo iba a ser padre? Se le iba a matar el único que tenía. Abraham tuvo que haber pensado eso, pero bueno, si tú me dijiste que yo voy a ser padre de muchas naciones y me estás pidiendo matar al unigénito hijo que yo tengo, yo no sé de dónde lo vas a hacer, pero vas a sacar hijos de la tierra o de alguna parte, pero tú me vas a cumplir lo que me has prometido. O sea, él estaba matando al hijo de la promesa. Aún la promesa, la bendición, porque Isaac era su bendición. Hay gente que se enamora de la bendición y se desenamoran del que le da la bendición. ¿Sí? Señor, te pido una casa nueva, y Dios les da la casa. ¿Y qué pasa? Después no quieren venir a la iglesia porque están disfrutando su casa. Señor, te pido una troca nueva, pero de esas hermosas. Dios le da una troca hermosa, esas grandotas, con todos los lujos. Y después no quieren venir a la iglesia porque no, ahí me pueden raspar la troca. ¿Sí? Aquí hay un error en esta mentalidad, y estoy poniendo ejemplos. Ustedes pueden descifrar muchos otros ejemplos más en su mente. Aquí hay una maldición en enamorarse de la bendición y dejar el amor por quien nos bendice. Porque ya no hay fe en Dios cuando nos enamoramos de las cosas, porque Él nos da. Él ha prometido bendecirnos y tenernos bien a sus hijos. Él ha prometido que nunca nos faltará nada, que tendremos comida para comer, que tendremos cómo sobrevivir. Lo tendremos, ¿sí o no? ¿Alguien aquí está viviendo en la calle? Si no, ahorita lo ayudamos. ¿Alguien aquí está viviendo en la calle, en alguna casa de cartón? ¿Por qué? Porque Dios lo ha sostenido, lo ha ayudado, lo ha bendecido. Pero la gente muchas veces está inconforme con lo que Dios le da. Tiene todo perfecto en su vida, pero es que yo quisiera una casa más grande. Es que mi comedor no tiene las sillas que yo quiero. Sí, por tonterías la gente así se muere. Por tonterías. Es que yo quisiera que a mí Dios me diera un carro lujoso. ¿Por qué tengo este normal? Hermano, hay gente que no tiene ni camello, no tiene caballo, no tiene nada, no tiene. Hay gente en el mundo, mis hermanos, muriéndose de hambre. ¿Por qué? Por la injusticia de los gobiernos, por la injusticia misma del hombre. Usted sabe por qué está como está, bendecido, con casa, con cama, con comida, porque usted tiene la bendición de Dios, la promesa de Dios, y Dios lo ha sostenido y lo ha bendecido. Dicen gloria a Dios. Conozco muchos hombres de Dios que me han testificado a mí personalmente y me han dicho que ellos vivían en la calle antes de venir a Dios, y hoy Dios los ha bendecido de una forma muy grandísima. Conozco varios hombres de Dios así, que han vivido y que vivían en la calle y que comían de la basura,
y que cuando vinieron a Cristo Dios cambió sus vidas, y a través de esta promesa maravillosa Dios ha bendecido. ¿Cuál es la bendición de Dios para nosotros? Es Jesucristo, porque sin Jesucristo no hay bendición. Sin Jesucristo no hay sanidad. Sin Jesucristo no hay esperanza. Sin Jesucristo no hay nada, porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. El que le cree a Dios recibe promesa y recibe prosperidad. Prosperidad espiritual primordialmente. Porque hay gente que piensa que ser prosperado solo es hablar de dinero. Hay muchas formas de ser prosperado, y es mucho mayor ser prosperado espiritualmente. Cuando usted entiende que el dinero no vale, que el dinero no vale nada, que el dinero no es nada. Salomón lo dijo. Salomón, que fue el rey más rico de toda la historia. Salomón, el rey que los reyes venían a ver su trono para quedar perplejos por la riqueza de su palacio. Que los faraones de Egipto llegaban a darle ofrendas y les decían: esto es lo mejor de nuestra tierra para la grandeza del rey Salomón. Y Salomón dijo: el dinero, el oro, la plata es vanidad. Es nada, dice otra traducción. Yo quiero decirle a usted: sueñe con llegar a ser como Cristo, y todo lo demás se acomoda en su vida. Y es que usted piensa: no, es que yo tengo que cuidar de mi vida. No, usted cuide de lo que es de Cristo, y Él va a cuidar de su vida. Y si usted duda de este concepto y todavía no tiene la fe suficiente, que hay gente que dice: pero ¿cómo es que va a cuidar a alguien de mí? Yo tengo que cuidar por mí mismo. Cuide de lo que es de Dios, cuide de obedecer a Dios, cuide sus mandamientos, haga lo que dice la palabra, sea una persona trabajadora, sea una persona estable. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? No sea una persona perezoso o perezosa. Hay gente perezoso para todo. En el trabajo, perezosos. Solo trabajan si está el mayordomo, si no, no trabajan. Se la pasan platicando. ¿Sí o no? Aquí no, hermanos. Ustedes no saben ni siquiera lo que yo les estoy diciendo. Hay gente que en la iglesia solo trabaja cuando está el pastor. Si el pastor está, todos como hormigas. Si el pastor no está, unos cuantos nomás. Aquí no, aquí son diferentes la situación. Pero yo quiero decirles: así es el mundo donde quiera. La gente por naturaleza es así. Pero el cristiano tiene que procurar ser trabajador. No porque alguien le diga que tiene que ser trabajador. La iglesia de Cristo es trabajadora por naturaleza. Tiene que trabajar sin que nadie le diga: usted mira algo tirado así, un papel, una cosa, recógela, no tire otra cosa más, porque no, al cabo aquí ya está sucio, vamos a tirar algo más. Hay gente así. Trabaje, aún de la forma más pequeñita. Hay gente que dice: pastor, es que yo quiero hacer algo más importante, yo solo limpio la iglesia. Mira usted qué importante es limpiar la casa de Dios. Qué hermoso se siente limpiar la casa de Dios. A mí me ha tocado limpiar la casa de Dios, y yo amo limpiar la casa de Dios, porque es para limpiarla para los siervos de Dios, para los hijos y las hijas de Dios que vienen a gozarse en la casa de Dios. Si usted está con la aspiradora así renegando, con la cara de aturrada, y entonces no es honorable a Dios, mejor no lo haga. Hágalo con convicción, con paz, con felicidad, porque lo que usted hace para Dios, todo lo que usted haga para Dios, todo tendrá su recompensa. Todo, absolutamente todo. Y aún más si usted lo hace con fe, creyendo que Dios es su Dios. ¿Dicen amén? ¿Dicen gloria a Dios? Demos un aplauso al Señor si usted está de acuerdo. El que le cree a Dios recibe poder,
Y esto es importantísimo saber. Hay gente que quiere poder de Dios. Hay gente que sueña con tener poder de Dios. Hay gente que le pide a Dios: Señor, yo quiero tener un don. Yo quiero sanar los enfermos. Yo quiero que cuando yo ore hagan milagros. Pero hay un enfoque muy egocéntrico con muchas personas. Porque lo que no dicen, y piensan que Dios no los escucha, porque lo que dicen es: Señor, yo quiero hacer milagros para que los otros me miren. Yo quiero poder tener ese poder para ser mejor que los demás. ¿Sí? Eso existe en la mente de muchas personas. Cuando usted quiera algo de Dios, tiene que ser con el deseo de servir a Dios. No de ser visto, sino de servir a Dios, de servicio a su hermano. ¿Dicen amén? Entonces, el que le crea a Dios recibe poder para hacer la voluntad de Dios en la tierra. Yo quiero hablar de esto. En una ocasión, Jesús caminó sobre las aguas. Y cuando él camina sobre las aguas, hubo un hombre muy valiente que se llamaba Pedro. Y no cualquiera hubiera hecho lo que Pedro hizo. Le dijo: Señor, permíteme que yo también camine sobre el agua. Hay personas que tal vez dijeran: yo no creo que yo pueda hacer eso. Él es Dios, yo me voy a hundir. Pero Pedro creyó que él podría caminar sobre las aguas y el Señor le diera el poder para hacerlo. ¿Qué significa esto? Que Pedro creía que Jesús era el Mesías y que era el Hijo de Dios y que tenía el poder no solamente para él caminar sobre las aguas, sino también para violar la ley de gravedad y hacer que Pedro caminara sobre las aguas. Así que Pedro le dice: permíteme que yo también camine. Y Jesús le dice: ven. Imagínese usted que está en medio del mar. ¿Usted ha estado en el medio del mar alguna vez? En un barco, una lancha. Imagínese usted a ese mar inmenso así. Y está la turbulencia de las aguas. Y que usted se atreva a decir: yo voy a caminar ahorita como que estoy caminando en piso. Y Pedro lo creyó tanto que empezó a caminar. Y cuando empezó a caminar, él empezó a caminar sobre las aguas. Pero dice la Biblia que cuando miró la tempestad alrededor de él, se turbó. Yo quiero que usted analice esto, porque muchos de nosotros nos encontramos a veces en esa precisa situación. A veces vamos bien creyendo en Él y empezamos a caminar sobre la tempestad con fe. Porque el que cree en Jesús camina sobre la tempestad, no pasa por la tempestad. Es librado de la tempestad. Pero a veces desenfocamos nuestra vista de Él y empezamos a mirar alrededor y decimos: en realidad esto es difícil, esto no se puede hacer, esto no se puede lograr, esto es imposible. ¿Y qué pasó con Pedro? Se hundió. Y esto nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos en medio de la tempestad y vamos enfocados, pero de repente algo, el diablo usa a alguien y le dice algo que lo desanima. Algo sucede, algún problema, alguna enfermedad, y lo desanima. Entonces su mentalidad, su mente, su focus ya no está en Jesús, está en medio de la tempestad. ¿Y qué pasa? Inmediatamente nos empezamos a hundir. Y cuando nos empezamos a hundir, hacemos y tenemos que hacer lo mismo que hizo Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Sálvame, maestro. Sálvame, que perezco. Y Jesús le da su mano, lo levanta y lo salva, como siempre hace con nosotros. Pero Pedro se hundió. ¿Por qué? Porque dudó.
porque miró la tempestad, porque miró que era imposible y dijo: esto es imposible, y se hundió. Cuando usted esté pasando por ese momento difícil y Dios lo vaya sosteniendo arriba de la tempestad, caminando sobre la tempestad, no se pare a contemplar y decir: esto es imposible, yo no sé cómo estoy haciendo esto, no se puede hacer. Inmediatamente se va a hundir. Cuando usted esté pasando una enfermedad o un problema moral o familiar o espiritual, lo que usted esté pasando, su mentalidad, su corazón, su alma puesta en Jesús. Que la gente hable, que la gente diga lo que quiera, que el diablo hable y que diga lo que quiera, que todo el mundo se desborone, que todo se deshaga, pero que su mentalidad esté en Jesús, solamente en Jesús. Y usted llegará hacia su meta y hacia lo que usted quiera lograr. Pero hay que tener ese poder que viene de Él a través de la fe. El que cree en Jesús recibe poder para caminar sobre la tempestad. ¿Cuántos dicen amén? El que cree en Jesús salva su familia. Noé es un ejemplo de esto. Toda la gente no creía lo que iba a suceder. Y Noé creyó en Dios, ¿sí o no? Creyó tanto que este hombre, la gente decía que estaba loco haciendo un barco en medio del desierto. Noé, ¿cuándo has visto llover? ¿Cuándo? Estás loco. Porque en aquel tiempo no llovía sobre la tierra, sino que salía un rocío de la tierra y rociaba la vegetación. Yo quiero que usted analice esto. Qué locura de Noé. Hacer un barco en medio de donde nunca llueve. Y la gente no creía. Como la gente de hoy no cree que Cristo viene por su iglesia. No creen. Usted le habla a mucha gente que Cristo viene y la gente dice: estos están locos. ¿Cómo va a venir alguien del cielo en una nube blanca y va a recoger a su pueblo, a su iglesia? Eso es imposible. Lo mismo decían de Noé. Pero hay pruebas del diluvio, aunque muchos lo quieran tapar. Hay pruebas del diluvio y muchos universitarios y profesores lo pueden afirmar. En todas partes del mundo hay prueba que hubo ese diluvio, precisamente en el tiempo que la Biblia dice que lo hubo. ¿Y qué pasó en ese diluvio? La gente se burlaba de Noé, se reían de Noé, y Noé seguía construyendo su barco. Él seguía haciendo el arca. Y cuando termina de hacer el arca, la Biblia dice que Dios abrió las cataratas de los cielos y de los abismos del océano. Y empezó a salir agua como nunca había salido. Y empezó un diluvio y empezó una inundación. Y cuando la gente miró esto, la Biblia dice que Dios cerró la puerta del arca con su poder. O sea, no fue Noé quien le cerró la puerta, porque hay gente que dirá que Noé muy malo, solo salvó él y su familia. Aunque Noé hubiera querido abrir la puerta, no podía. La Biblia dice que Dios cerró la puerta del arca con su poder. Cuando Dios cierra la puerta, no hay hombre que la pueda abrir. Y cuando Dios abre la puerta, no hay hombre que la pueda cerrar. Dicen amén. Él cerró la puerta del arca con su poder. Dios les dio, no poquito tiempo, 120 años Noé predicó. 120. Es que hay gente que dice tal vez Dios no les dio suficiente tiempo. Hermanos, esto no fue una semana, ni dos, ni tres. Esto fue 120 años de anunciar: viene un diluvio. Y la gente dijo, yo me imagino al año 50, 60, 70, 80. Miren a este loco, ya pasaron 80 años. Y nunca vino su diluvio, se quedó con su barco.
Y así dicen de nosotros. Miren estos locos, ¿desde qué tiempo? Desde los 60, 50 vienen diciendo que Cristo viene pronto y Cristo no viene. Muchos dicen así. Mi abuelita decía que Cristo viene y Cristo nunca vino. Se murió mi abuelita y Cristo no vino. Así que no va a venir. Es que para Dios un día son como 1000 años. Su tiempo no es como el de nosotros. El tiempo de Dios no es lineal. El tiempo de Dios es diferente. Él mira las cosas como muy distintas a las de nosotros, y su tiempo no es nuestro tiempo, y sus caminos no son nuestros caminos. Y cuando Él decida venir, porque Él ya es, ese día ya está establecido por el Padre, cuando Él vaya a venir, la Biblia dice que Él vendrá en una nube blanca, así como lo miraron irse al cielo cuando Él resucitó. Así vendrá a recoger a su iglesia, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. ¿Cree esto? Yo quiero decirle, mis amados hermanos, y con esto vamos a terminar: Jesús nunca llega tarde. Él siempre llega justo a tiempo. Dicen gloria a Dios. ¿Cuántos creen en Él? Jesús amaba a un hombre que se llamaba Lázaro. Y un día Lázaro enfermó tan grave, y llegaron a decirle a Jesús, que estaba en otra ciudad. Le dijeron: Señor, tu amigo Lázaro, al que tú tanto amas, está grave, en cama. Y ellos pensaron que porque le dijeron al que tú tanto amas, él se iba a desarmar e irse corriendo para donde Lázaro. Y Jesús se quedó 2 días más. Y yo me imagino a los discípulos han de haber dicho: y bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuándo nos vamos a ir? Y Jesús, al par de días, les dice a sus discípulos: Lázaro duerme. Y ellos todavía no habían entendido muy bien la visión espiritual. Ellos hablaban cosas a veces medio chistosas, y dijeron que ellos pensaban que el Señor estaba hablando de dormir, así de que dijeron ellos: a lo mejor estaba muy enfermo y se quedó dormido. Pero el Señor hablaba de que Lázaro ya había muerto. Y a los días el Señor les dice: vamos a ver a Lázaro. Y cuando el Señor llega, sale Marta, la hermana de Lázaro, corriendo hacia Jesús a la entrada de la aldea. Y llega el Señor y le dice: Marta, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. O sea que ella creía que él tenía el poder para sanarlo, pero no sabía que tenía el poder sobre la muerte. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice: Marta, tu hermano resucitará. Marta le dice: Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Es que a veces nuestra mente está en otros lugares, allá en el futuro. Yo sé que resucitará en el día final. Yo sé. Jesús le dice: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. Yo quiero que usted entienda que Jesús no le dijo: yo tengo la resurrección y la vida. No es que le dijo: yo sé cómo resucitar a los muertos. No, Él le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Él no tiene poder, Él es el poder. Él no tiene creatividad, Él es la creatividad. De Él manan las cosas que existen. De Él mana el universo. De su poder, de su alma, mana el poder y la autoridad de creación. Usted está enfermo hoy, venga a Dios, que de Él mana la salud. Pero venga creyendo.
Hay gente que viene a Dios dudando, así Dios no puede obrar, Dios se ofende. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Sí, Señor, yo creo. Entonces, dime dónde le pusiste. Marta pensó que él llegó muy tarde. Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Mucha gente le dice a Dios de la misma manera: Señor, si tú hubieras hecho esto, no hubiera pasado esto. Si tú hubieras hecho esto, no hubiera pasado esta desgracia. Yo quiero decirle que Dios llega justo a tiempo, y lo que pasa, pasa por su perfecta voluntad, y Él va a hacer la obra transformadora para transformar la tragedia en victoria. Bendito es el nombre del Señor. Sale María, la hermana de Lázaro, la otra hermana, y le dice lo mismo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dice: enséñame dónde le pusiste. Jesús va al sepulcro, y aquí está el versículo más corto de la Biblia. Jesús se para ante el sepulcro, y la Biblia dice: Jesús lloró. Y la gente lo criticó y dijo: mira cómo lo amaba. Tal vez por eso llora, porque se murió su amigo. Y otros decían: ¿que no tendrá este poder para sanarlo, para resucitarlo? ¿Por qué no vino antes para sanarlo si este es el Hijo de Dios? Muchos decían cosas, los judíos que estaban allí. Yo quiero que usted sepa por qué Jesús lloró. Él no lloró por Lázaro. Él sabía que Lázaro iba a ser resucitado. Él lloró porque este milagro extraordinario era el último milagro que él hizo, y fue el milagro que convenció a los sumos sacerdotes para matar a Jesús. Es el mismo clamor, el mismo llanto que él siente cuando entra a Jerusalén y dice otra vez: y Jesús lloró. O sea que él sabía lo que estaba haciendo. Él estaba preparando las piezas para su crucifixión. Por eso es que se dice que a Jesús nadie lo mató, Él dio su vida por nosotros. La Biblia dice que inmediatamente después de que Lázaro resucitó, el sumo sacerdote y los dirigentes del pueblo judío dijeron: es imposible negar que ese hombre es el Hijo de Dios, porque nadie puede hacer eso que no sea Dios. Tenemos que matarlo para que los romanos no vengan y nos destruyan a nosotros. Porque ellos creyeron en ese momento que él era el rey que habría que venir. Y como Roma tenía el imperio sobre el mundo en ese tiempo, si el emperador romano se hubiera dado cuenta de esto, inmediatamente hubiera empezado una matanza de los judíos dentro de su propia tierra. Y ellos dijeron: vamos a sacrificar uno por todos. Y ellos no sabían lo que estaban hablando. Dice la Biblia como profecía habló el sumo sacerdote cuando dijo: uno por todos. Y ellos decidieron matar a Jesús. Y esto es por eso que Jesús lloró por ellos, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y por eso él lloró. Y cuando él llora no por Lázaro, él llora por lo que iba a suceder cuando Lázaro saliera de la tumba. Y Lázaro estaba engusanado. Yo quiero que usted se imagine, porque 4 días estaba muerto. En el Medio Oriente hace un calor así parecido como el de aquí. Y un muerto sin preparación, en un calor así, al final del día ya está apestando. Ahora imagínese 4 días y Lázaro estaba envuelto en un sudario. Y Jesús le dice: Lázaro, ven fuera. Y el hombre lleno de gusanos, mis hermanos, la gente podría decir: este hombre está loco.
Y la Biblia dice que el alma de Lázaro retornó a su cuerpo. Y Lázaro se levantó, se sacudió las moscas y los gusanos y salió. Como un milagro que nadie nunca jamás había visto. Él nunca llega tarde. Él llega en el preciso instante que tiene que llegar. No reniegues por lo que ha pasado en tu vida. Lo que ha pasado en tu vida, si tú eres un hijo de Dios, ha pasado porque Dios te ha probado. Porque Dios ha estado allí contigo y te ha querido enseñar cosas que no sabías. No reniegues por lo que ha pasado en tu alma, en tu corazón. Todo lo que ha pasado ha sido tu enseñanza para enseñarte que Dios te ama y que tienes que amarlo sobre todas las cosas. Que fuera de Él no hay nadie. No hay nadie. No hay amigo, no hay hermano, no hay padre, ni aún madre que ame como Jehová ama a sus hijos. Porque aunque tu padre y tu madre te abandonaren, Jehová con todo te recogerá. Junto con la prueba te dará la salida. Y aunque Satanás se levante como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera. No reniegues de lo que ha pasado en tu vida. Úsalo como una enseñanza para ser mejor, para ser más fuerte en tu vida espiritual, para amar a Dios con más fuerza, con más determinación. No sientas que Dios llegó a tu vida tarde, llegó justo cuando lo necesitabas. Tú no encontraste a Jesús, Él te encontró a ti. La Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Hay poder en este Jesús, yo lo he visto. 30 años predicando y yo he visto el poder de Jesús. A mí nadie me puede contar del poder de Jesús, yo lo he visto. Yo lo he visto con mis ojos, lo he palpado con mis manos, yo lo he visto personalmente, yo he visto enfermos sanados, he visto órganos creados en los cuerpos, yo he visto el poder de Dios, he visto cáncer, sida desaparecer como si nada hubiera habido en ese cuerpo, he visto paralíticos levantarse que nunca habían caminado, he visto ciegos ver, he visto mudos hablar ante mis ojos, he visto personas salir de las drogas tirados en la basura y que Dios los ha transformado y hoy sirven a Dios. He visto milagros extraordinarios. He visto personas adictos a la droga que se inyectaban todos los días y que Dios ha cambiado su vida. Lo he visto personalmente. A mí nadie me lo puede contar y por eso predico a Jesucristo. Yo no predico al Señor, mis hermanos, por conveniencia. Yo predico a Dios porque quiero que usted y todo el mundo sepa el Dios que yo he conocido, el Dios que es real, que vive, que existe, que camina sobre la tierra, que escudriña el corazón. Él es real. Él es real, mis amados hermanos. Y esta es la bendición de creerle a Dios. Creerle a Dios es una bendición. Y yo quiero que usted hoy en esta tarde le crea a Dios como nunca le ha creído. Yo quiero que su fe sea más grande cuando usted salga que cuando usted vino en esta mañana.
Yo quiero que usted vaya renovado. Y hoy vamos a orar para que el Espíritu Santo haga una renovación en su alma y aumente su fe. Yo quiero que se ponga de pie. Cuando ustedes estaban en el otro lugar, hubieron personas que le creyeron a Dios por este. ¿Sí o no, pastor? Y aquí están. Aquí están. Esto es de Dios para ustedes. Todo lo que usted use para Dios y lo quiera para Dios, Dios se lo va a dar en su tiempo, pero se lo va a dar. Y hoy yo le doy gracias a Dios por esta bendición que Dios les ha dado, porque a este santuario van a llegar muchísimas almas, como usted no se ha imaginado. Y Dios les ha dado este lugar para crecer, no para quedarse pequeños o medianos o conformes, para crecer. Porque lo que Dios tiene para esta congregación es mayor que lo que nuestra imaginación puede imaginar. Si usted lo cree, cierre sus ojos y diga conmigo: Señor, te doy gracias por la visión que tú tienes para nosotros, porque aunque nosotros no la miramos, tú tienes planes con nosotros. Gracias, Jesús, por esta bendición tan grande. Amén. Yo quiero hacer un llamado especial. Yo quiero que, si hay alguien que quiere aceptar a Jesús o reconciliarse con Dios, yo quiero que levante su mano ahí donde está. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesús o quiere reconciliarse con Dios?